o que habíamos analizado la clase pasada. Hacemos un breve contexto, un breve recuento y continuamos con las tareas o con los conceptos de la tarea. Entonces, ya hemos empezado a analizar qué es el Estado, ¿sí? Analizamos dos conceptos, ¿sí? Uno en sentido amplio y uno ya en sentido restringido. Y hablamos de los orígenes del Estado, ¿sí? Y hablamos de tres necesidades, las cuales a partir surge, digamos, esa necesidad, primero de protección, que ahí hace que necesariamente se vuelvan colectivos, empiezan a sistematizar e institucionalizar sus prácticas de autodefensa colectiva. Una vez superada esa necesidad, surge la de la necesidad de estabilidad, ¿sí? Entonces, acá digamos que ya se da como en esa etapa sedentaria, ¿sí? Que conocemos históricamente, cuando la fuente de subsistencia pasó a ser la tierra, pasa a ser la tierra y la cría de animales domésticos. La fuente de subsistencia pasó a ser la tierra, ¿sí? Y digamos que los objetos que había que defender eran estacionarios, el hogar, el cultivo, la cría, y esto condujo al cambio de las tácticas de defensa, ¿sí? Los hombres prefirieron instalarse en las llanuras y valles que eran más aptos para lo que es el trabajo de la tierra, ¿verdad? Y esto obviamente les exigió a estas personas establecer fronteras que fueran defendibles y que fueran, digamos, fuertes de manera táctica, pues para su propia protección, ¿no? Y digamos que de esta necesidad y de las instituciones que creó, nació o dio paso a lo que fue el primer deber del gobierno, ¿sí? Acá, como pues ya empezamos a vivir en comunidad, ¿sí? En tener algunas asociaciones, pues indefectiblemente empezaron a aparecer los conflictos, ¿sí? Por múltiples situaciones. En los comienzos de los tiempos históricos, el Estado había surgido ya, pero estaba encarnado solo en una persona, ¿sí? En el gobernador de la ciudad o en el rey, que podría ser jefe militar o rey a la vez, ¿sí? Y entonces, una vez superada esta necesidad de estabilidad, surge posteriormente la necesidad de normatividad, de normatividad. Y entonces acá seguimos siendo una organización de un grupo humano asentado sobre un territorio determinado, con una forma de vida sedentaria. Y digamos que la ocupación de las tierras exige la necesidad de, de un orden, ¿no? De un orden en la propiedad mucho más compleja de lo que eran las etapas anteriores a esta actividad económica de los pueblos primitivos, ¿sí? Digamos que para iniciar, por una parte, se configuran dos tipos de bienes. Tenemos los bienes colectivos o públicos, de los cuales toda la comunidad, digamos, se beneficiaba según sus necesidades, y los individuales o particulares que caen bajo el exclusivo dominio de sus propietarios, ¿sí? Que es de pronto también hoy lo que tenemos nosotros. Tenemos unos bienes públicos, un parque, ¿sí?
y unos privados como nuestra casa, nuestro apartamento, nuestros vehículos. Eso se mantiene el día de hoy. Y digamos que al confundirse a menudo estos tipos de bienes, se hace necesario limitar algunos, algunos dominios, ¿sí? O algunos usos. Por otra parte, se presenta la necesidad de explorar los recursos aptos para la producción, que digamos es el principal, de los cuales es el mismo individuo con su fuerza de trabajo, ¿sí? Este hecho se traduce, en última instancia, en las primitivas formas de esclavitud doméstica. Acá entonces, históricamente, se dan esos primeros casos de esclavitud doméstica. Ya empezaron a ser expertos en algo, ¿sí? Ya empezaron a ser expertos en algo, de acuerdo con, digamos, esa práctica y eh, ese paso de tradiciones por generaciones, que también fue muy importante y sigue siendo importante, por ejemplo, para nuestras comunidades indígenas. Y esto, digamos que acentuó esa generación de conflictos que hicieron más difícil la interrelación entre grupos y personas. Conflictos agravados por la necesidad de obtener cada día más trabajadores esclavos a medida que iban aumentando las demandas sociales. Que eso también vamos a ver un video de la esclavitud, por ejemplo, en Colombia. Más adelante. Pero es muy interesante verlo. Ese sí es de 3 minuticos. Entonces, digamos que esos conflictos se mantuvieron, se manifiestan en una división más o menos abierta entre quien posee y quienes son explotados en beneficios de aquellos. Entonces, fíjense que acá inicialmente todos estábamos iguales, en igual de condición, igual, digamos que estabilidad, ¿sí? Pero en algún momento empezó a generarse lo que fueron los estratos, los diversos estratos, ¿sí? Entonces, quienes tenían, digamos, quienes poseían eh, mayor riqueza, ¿sí? Eran quienes iban a buscar esa fuerza de trabajo, esa esclavitud doméstica, y digamos que ahí se fue generando esa pérdida del equilibrio, ¿no? Y se fueron generando las diversas o los diversos estratos que hoy conocemos y que hoy vivimos, ¿sí? Los grupos victoriosos de ese conflicto establecen su dominación sobre los vencidos. Entonces, como les decía, acentuándose la división entre los diversos estratos que van conformando la sociedad. Este fenómeno sirve de base a Marx para afirmar que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de las clases. Y digamos que todas esas relaciones que van apareciendo se conciben con el sentimiento de que obedecen a normas determinadas, ¿sí? De ahí que la formación de asociaciones humanas con un fundamento territorial requiere la configuración de un orden jurídico ya complejo, más robusto, cimentado sobre todas las concepciones sociales de las épocas primitivas. Por ello no es, digamos, errado afirmar que en la formación del concepto de Estado, desde sus orígenes mismos, va involucrada la noción de derecho. Y digamos que en consecuencia el proceso de formación de los estados es a un mismo tiempo un proceso de formación del derecho, ¿sí? Entonces, digamos que también se ven unas exigencias propias, ya va exigiendo una normatividad, pero ojo, también surge la necesidad de ser todos iguales ante la ley, ¿cierto? De hacer cumplir, digamos, esos contratos que se estaban haciendo en ese momento, ¿sí? Y otras digamos, particularidades del derecho mismo. Una vez abordado ese concepto, quiero revisar lo que es la evolución histórica del Estado y posteriormente la evolución histórica ya del concepto de Estado. Bien, del concepto.
porque pues no siempre, digamos que lo vivimos así, ¿no? Fue obviamente evolucionando con el tiempo y tenemos diferentes personalidades como Maquiavelo, que de pronto lo escuchamos de la voz de Diana Uribe, y otros, sí, que sé que conocemos, pero lo vamos a centrar en esa partecita importante del concepto de Estado. Bien, recuerden que si tienen preguntas, dudas o comentarios, pueden activar micrófono, no hay ningún inconveniente. Bueno, si tienen preguntas, me dicen, ¿vale? Entonces, creo que ahí vamos a ir viendo una de las primeras tareitas que dejamos, que fue del concepto del Estado absolutista, ¿verdad? ¿Alguien de pronto lo tiene que quiere empezar? Yo, profe. Bueno, Andrea, ¿sí? Vaya, vaya. El Estado absolutista, entonces encontré que es un régimen político que surgió a fines de la Edad Media, también llamado absolutismo, que se caracteriza por centrar el poder y la autoridad del rey y algunos colaboradores. Este tipo de gobierno, entonces el rey está completamente identificado con el Estado, no hay diferencia entre la persona real y el Estado que gobierna. No existe una constitución o ley escrita que limite el poder real ni un parlamento regular, y pues por eso aquí el nombre de Estado absolutista, por eso el origen de su nombre. Este surgió en la formación del Estado moderno al mismo tiempo que la burguesía se iba fortaleciendo. Y en la Edad Media, los nobles tenían más poder que el rey, el soberano era solo uno de los nobles y debía buscar el equilibrio entre la nobleza y su propio espacio. Y durante esta transición del feudalismo al capitalismo fue cuando se produjo un surgimiento económico de la burguesía y el mercantilismo. Y aquí se necesitaba un régimen político que en Europa central y occidental para garantizar la paz y la aplicación de la ley. Entonces surge la necesidad de un gobierno que centralice la administración estatal. Y de esta manera el rey era la figura ideal para concentrar el poder político y las armas y garantizar el funcionamiento de los negocios. Ahí fue cuando ya comenzaban los grandes ejércitos y la prohibición de las fuerzas armadas privadas. Un ejemplo de este estado está Francia. Dice que la formación del Estado francés fue en el reinado de Luis XIII, de 1610 a 1643, y el rey Luis en el 14 de 1643 a 1715, que fue la que duró hasta la Revolución Francesa en 1789. Y ahí habla de otros Luis XIV, que también limitó el poder de la nobleza. Otro ejemplo es Inglaterra, que pasó un largo periodo de disputas internas sobre guerras religiosas, primero entre católicos y protestantes y luego entre diversas corrientes protestantes, que es el gran ejemplo de la monarquía absolutista inglesa, que es el reinado de Enrique VIII, de 1509 a 1547, y el de su hija, la reina Isabel, de 1558 a 1603, donde se estableció la nueva religión y se debilitó el parlamento. Otro ejemplo es España, que se considera que España tuvo dos periodos de monarquía absoluta, que el primero fue durante el reinado de los reyes católicos de Isabel y Fernando a finales del siglo XIV, hasta el reinado de Carlos XVI, que duró hasta 1780, duró de 1788 a 1808. Y Fernando Aragón, que gobernó sin ninguna constitución. Otro periodo, el segundo periodo es el reinado de Fernando VII, de 1815 a 1833, que abolió la Constitución de 1812. Él restableció la Inquisición y retiró algunos derechos de la nobleza. Otro ejemplo de ese es Portugal, que tiene el absolutismo en Portugal, que comenzó al mismo tiempo que comenzaron las grandes navegaciones. Él instauró una ley divina y estado absolutista, que creó la teoría detrás de los absolutistas. La ley divina miento. No, el absolutismo en Portugal duró hasta la Revolución Liberal de Oporto en 1820, cuando el rey Don João en 1816 y 1826 se vio obligado a aceptar una constitución. Y ya sigue ahí la ley divina y Estado absolutista, los teóricos absolutistas, no sé si leo eso. ¿Qué teóricos tienes? ¿Qué Los teóricos teóricos tengo encontraste? a Jean Bodin,
y a Thomas Hobbes y a Nicolás Machiavelli. Machiavelli me imagino, ¿no? Ok, listo. Muy bien, muy completo, Andrea. Muy, muy, muy completo. Voy a ir tomando por acá 2 segundos, regálenme. Eh, mis notas de participaciones, porque estoy muy juiciosa. Y ustedes están más juiciosos, lo que me hace ser más juicioso. Listo. Entonces, tal y cual como lo mencionó Andrea, en este estado absolutista, el rey era soberano, ¿sí? Por encima de su poder no había humano alguno, ¿sí? Por eso es que acá les señalo en la diapositiva cuál era, digamos, el orden. Dios, después estaba el rey y por debajo del rey estaban las leyes, ¿sí? Recuerden que en ese momento, como le hablábamos cuando analizábamos el origen del derecho administrativo, si bien es cierto existían tribunales, básicamente era para defender los intereses del rey. ¿Recuerdan? Entonces estaba el Tribunal de Aguas, el Tribunal de Bosques, de Moneda, y todo eso era básicamente para beneficiar al rey, ¿sí? Para darle bienestar a los intereses del rey, ¿sí? El rey tenía un origen divino, así que por eso podía hacer y deshacer, y digamos que concentraba todo el poder, ¿sí? Hacía la ley, la aplicaba y la interpretaba, ¿sí? Recuerden que ahí existía lo que es la justicia retenida. Entonces, si bien es cierto, existían unos tribunales, pues al final el que terminaba tomando la decisión era el rey. ¿Recuerdan? Que existió ese tránsito importante en esa evolución que analizamos que pasa de justicia retenida a justicia delegada. ¿Sí? Tengan eso muy presente. Tenía derecho sobre la vida, la libertad y la propiedad de todos sus súbditos y digamos que el rey determinaba toda la vida económica. ¿Sí? Y acá, como lo menciona Andrea, se va generando esa teoría económica del mercantilismo. Luego viene entonces lo que es el Estado liberal de derecho, ¿sí? El Estado de derecho. Y este Estado liberal surgió como un concepto de lucha, ¿sí? Un arma política de la burguesía con el objeto político de imponer un nuevo orden político frente al viejo orden del absolutismo de esa monarquía, ¿sí? Y todo, recuerden, todo surge a partir de este gran movimiento histórico de la Revolución Francesa. Y ustedes ya conocen cuáles fueron las ideologías de los revolucionarios en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese dejar, poner fin a ese estado absolutista, donde el único que mandaba era el rey, donde el único que disponía sobre los alimentos era el rey, ¿sí? No sé si ustedes vieron, han visto, muy seguramente, la película de El hombre de la máscara de hierro, ¿sí? Eso se da en Francia y hay una imagen o una escena, más que imagen, una escena, donde sale un moscatero, el que se queda con el rey, de esos 3, 4, y sale a la puerta porque la gente está digamos, en la puerta del palacio, gritando y alterada y demás. Y lo primero que hace las personas es tirarle comida podrida al mosquetero. Y le dicen, mire, esto es solo lo que me deja el rey, nos estamos muriendo de hambre. ¿Sí? Esa fue solo una partecita de las situaciones que estábamos viviendo en ese momento Francia. ¿Sí? Estaban muriendo de hambre y fíjense que eran ellos los que sembraban, cultivaban la comida, pero tenían que enviársela toda al monarca y, y a ellos les dejaban, digamos, muy poco para su subsistencia y pues
lo que ya estaba quedando para dañarse, ¿no? Así más o menos estaba viviendo el Estado o la situación en ese momento, ¿no? Todo era para el rey, todo era para bienestar del rey. Ahí entonces, junto con más situaciones, nace lo que es la Revolución Francesa, ¿sí? Y recuerden que una de las partes más importantes que trajo esta Revolución Francesa nos ha servido para el derecho administrativo, también para el derecho humano con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para nuestro derecho constitucional, porque a partir de este momento inician la creación de constituciones no solo para Europa, sino también para nuestro país, por ejemplo. Obviamente se da con unos años de diferencia, ¿no? Pero nosotros también ya empezamos en nuestro país a traer nuestras constituciones, ¿sí? Como lo mencionaba Andrea, en este momento, en este estado absolutista no existía constitución, no existía de pronto esa carta de navegación para decirle al monarca, no, qué pena, usted no puede actuar de esta forma, acá tiene que existir un control para usted, no, nada de eso existía. Empieza a surgir a partir de esa Revolución Francesa y recuerden que aquí nace todo lo que es la dualidad del Estado, sociedad. Dualidad, Estado, sociedad. Acá entonces la sociedad se autodetermina y el Estado es una creación artificial. El libre funcionamiento de la sociedad, digamos que supone la salvaguardia de unos derechos que se entienden como inalienables y anteriores al Estado, ¿sí? Y que están por encima del Estado. La soberanía, recuerden que radica en ellos, en el pueblo. La soberanía, ¿sí? Y acá, como lo señala también Diana Uribe, ya inicia todo lo que es ese gran ideal de la división de los poderes, que es tan importante. De la división de los poderes, ejerciéndose ese control y equilibrio recíproco entre las diferentes ramas del poder público. ¿Sí? Existe también acá, por ejemplo, una independencia de los jueces y la garantía jurisdiccional de los derechos. ¿Sí? Y recuerden que acá van haciendo todo lo que es la justicia delegada. Acá también digamos que evoluciona todo lo que es la teoría económica, ¿sí? Entonces acá recuerden que el monarca era el que manejaba todo el tema económico, ya a partir de la Revolución Francesa, con la Declaración de Derechos, ya empezamos a tener también algunos derechos de tipo económico, ¿no? De tipo económico. Y digamos que acá las actividades del Estado se limitan a mantener el orden público, garantizar la defensa, realizar las obras públicas necesarias para la producción y se van generando esa protección de derechos proclamados, como los derechos liberales o también derechos llamados civiles y políticos, todo lo que son los DESC, lo que conocemos hoy como los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo tenemos la libertad de conciencia, de expresión, de movimiento, el derecho a la igualdad, entendida como esa igualdad de manera formal y de igualdad ante la ley, ¿sí? Y otros derechos que se van forjando en este Estado liberal de derecho. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ha servido mucho lo que hemos visto desde ese contexto histórico que hicimos del derecho administrativo, ¿sí? Esto básicamente es una línea de tiempo, ¿no? Para ver la evolución histórica del Estado. ¿Cuáles son las formas o clases de Estado? Que de pronto ahí va surgiendo una pregunta que me llevaba a Concepción al principio, ¿sí? Esta fue la evolución del Estado. Inició con un Estado absolutista,
pasando la Revolución Francesa, nace ese Estado liberal de derecho y hoy vivimos en ese Estado social de derecho. Entonces, ¿qué pasó entre estos dos? ¿Sí? Este Estado social de derecho, digamos que surge con la crisis social y política del Estado liberal que se dio desde mediados del siglo XIX, eh, causada por el individualismo, el abstencionismo estatal, y esto obligó a diseñar políticas de bienestar social para, digamos, contrarrestar la difícil situación social de las clases trabajadoras. ¿Sí? Entonces, esa revolución francesa fue muy importante, cambió, digamos, ese estado radical monárquico donde no existían derechos ni libertades para los ciudadanos, ¿verdad? Pero digamos que no fue perfecto, ¿sí? No fue perfecto, digamos que los trabajadores, que fíjense que acá se va dando todo el tema de revoluciones industriales, ¿sí? Evoluciones industriales importantes. Las personas pasan a las ciudades a trabajar en las industrias, ¿sí? Y digamos que este aspecto pasó de una manera acelerada y que también nos cogió, digamos, sobre la marcha y se vieron algunas vulneraciones de derechos a sus trabajadores. Por ejemplo, quienes han visto la película Las sufragistas ven entonces en esa época las mujeres cómo trabajan, que son acosadas, violadas en sus sitios de trabajo, en ese momento no tenían, por ejemplo, derecho al voto, no tenían derechos económicos, a la protagonista, por ejemplo, le quitan a su hijo, tampoco podía tener, digamos, ese derecho sobre sus hijos. Entonces, nacen unos derechos con la Revolución Francesa, pero, digamos, su protección no fue 100%, ¿sí? Y esto generó que que existiera la necesidad de generar nuevas políticas con el fin de satisfacer o de llenar ese bienestar social. Bienestar social, ¿sí? Que es una palabra clave, que desde acá se las empecé a ir señalando. Acá entonces es el bienestar del monarca, ¿sí? Pero acá ya debe ser el bienestar del pueblo y en sí de la población más vulnerable, ¿sí? Que este tema, sí, bueno, eh, eh, no me corrige, de pronto que estuvo en el Congreso, de eso se habló en el Congreso de Desarrollo Sostenible. Brindar salud, brindar una vivienda en condiciones dignas, brindar un medio ambiente adecuado, todo eso es llevar bienestar social al pueblo, ¿sí? Bienestar social. Y que básicamente, ¿qué es para nuestro, un ejemplo nomás para lo que es Bogotá? Cuando Bogotá empieza a hablar de lo que es el corredor verde, que yo creo que lo han escuchado, eh, es generar todo ese paso ambiental por la carrera séptima, ¿sí? Esa política, digamos, no sale de un bolsillo, no es una idea loca, no es que un día se acostaron pensando en que quiero hacer algo bonito y se idearon eso, no, todo eso hace parte para generar el bienestar social específicamente de los bogotanos, ¿sí? Y eso hace parte de lo que es el Estado Social de Derecho. Colombia, como lo vemos acá, tenemos el artículo primero, ¿sí? De la Constitución Política. ¿Y qué dice? Leámoslo entre todas y todos. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general. Ya de pronto hemos visto varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho del interés general sobre el interés particular. ¿Recuerdan? Hoy, ¿qué nos importa? Colombia es un Estado social de derecho. Cuando la Constitución Política nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, debe, digamos, generar todas esas políticas de bienestar social para todos y todas, para que todos y todas tengamos unos buenos niveles y una buena calidad de vida, ¿sí? Que sea digna, que es otro pilar fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que ustedes de pronto saben más, pero para señalar algunos ejemplos, el corredor verde del que habla Claudia López, ¿sí? Del que ya se reunió, por ejemplo, para hacer eso, se reunió con Naciones Unidas, ¿sí? Y eso hace parte de ese compromiso que se tiene con el medio ambiente, ¿sí? Que se tiene con el medio ambiente para dar bienestar social a la comunidad. Si nosotros no tenemos un ambiente sano, nos empezamos a enfermar de los pulmones, empezamos a tener enfermedades respiratorias, ¿sí? Nuestra fauna también empieza a desaparecer. Bueno, voy a utilizar las diapositivas que utilicé en el Congreso para ver, digamos, esos impactos rápidamente. Miren, si yo no me comprometo con el medio ambiente, por ejemplo, en Bogotá, de pronto ustedes están en otras ciudades, bueno, qué sé yo, voy a tomar el ejemplo de Bogotá. Hoy podemos tener, digamos, asentamientos de esta forma, ¿sí? Eso va a generar, cuando tenemos asentamientos que no han sido proyectados, que no han sido planificados, es muy posible que se genere más pobreza. Bogotá, Colombia en general, ya tiene un índice importante en pobreza, ¿no? Miren, otro ejemplo, las emisiones de los automóviles. Bogotá genera mucho trancón, Bogotá tiene mucho automóvil, tiene Transmilenio que también contamina. Si nosotros, o si, digamos, no se generan políticas adecuadas, por ejemplo, del manejo de esto, vamos a seguir contaminando la ciudad. El manejo de las basuras. También hemos visto focos y grandes volúmenes de residuos no recogidos también generan un riesgo a la salud. Si nosotros no tenemos salud, se viola ese bienestar social, ¿sí? Y recuerden, como lo estábamos mencionando, ese daño a la salud se puede dar por un mal manejo de las basuras, por una producción masiva de las emisiones de los automóviles, ¿sí? Y eso que ha desencadenado mundialmente las diferentes inundaciones que estamos viviendo desde hace un mes, por ejemplo, en Nigeria, lo que se ha visto en Europa. Colombia está viviendo épocas de inundaciones, ¿sí? Y eso genera también unas pérdidas importantes, no solo económicas de bienes, sino también de vidas. Y lo que les decía, nuestra fauna. Nuestra fauna también se ve perjudicada, ¿sí? Entonces, ¿todo esto a qué va? Solo analizando un ejemplo con el corredor. No es una idea suelta, sino que esa idea y esa propuesta de tener un corredor verde por la carrera séptima en Bogotá, que digamos que es una vía importante porque está en toda la mitad, creo, algo así, de la ciudad, eh, digamos que apoya la conservación y protección del medio ambiente, sumando una de esas partecitas para generar bienestar social en la ciudad, ¿sí? Es entonces, es un objetivo y es un deber de las organizaciones, eh, de se me fue la paloma, de las organizaciones.
sino del gobierno nacional y del gobierno distrital, velar porque existe este bienestar social en todo el país y pues en su territorio determinado, ¿sí? Es incumplimiento de lo que es el Estado Social de Derecho, ¿sí? El Estado Social de Derecho. Entonces, partecita importante de este estado de bienestar, ¿cuál es? Del Estado Social, llevar el bienestar social a todos y todas, ¿sí? Y eso fue lo que lastimosamente no contaba el Estado de Derecho y se vino a aplicar en este Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, entonces, representa el intento de adaptar el Estado liberal a las condiciones de la sociedad industrial y postindustrial para enfrentar los complejos problemas económicos y sociales que ya se estaban viviendo y pues que hoy en día se siguen viviendo. Acá entonces el Estado, surge otra partecita muy importante que también la leímos del artículo primero, y es que el Estado es un ente que debe perfeccionar la democracia, ¿sí? Una democracia participativa. Y como lo encontramos acá, como lo leímos, participativa, democrática, participativa, ¿sí? Todo eso surge también del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, entonces, es un Estado democrático, ¿sí? Democrático. La democracia entendida en dos sentidos, digamos, armónicamente interrelacionados. Está la democracia política como método de designación de los gobernantes y la democracia social como la realización del principio de igualdad de la sociedad. Este Estado social de derecho también debe buscar la igualdad material o real, garantizando que la población más vulnerable socialmente cuente con una libertad y una protección judicial igual a los socialmente más favorecidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se han generado, por ejemplo, políticas públicas para los jóvenes? Recuerden que nosotros en este momento, de acuerdo con la reestructuración que se dio en 2011, tenemos diferentes sectores. Hoy tenemos un sector de inclusión social que básicamente está encaminado a atender toda esa población más vulnerable. Y una población vulnerable son los jóvenes, ¿no? Las niñas, niños y jóvenes, adolescentes. Entonces, esas son medidas, por ejemplo, de ese estado bienestar, ¿sí? De ese estado social de derecho. Generar políticas, beneficios eh, para esa población más vulnerable. Entonces tenemos, por ejemplo, también políticas para mujeres, ¿sí? Creo que el distrito se ha abanderado también un poco de eso y más con el tema de la pandemia, donde se incrementó ese nivel de violencia contra la mujer. Entonces, fíjense que eso no son políticas eh, que salen de la nada, ¿no? Todo eso apunta a llegar a ese bienestar social que en mi concepto pues nos falta mucho todavía, porque pues se venía de pronto trabajando, nos faltaba mucho, la pandemia agudizó y abrió muchas brechas económicas, sociales, eh, ¿sí? Educativas, ¿sí? Lo que está pasando con el contrato de las TICs, ¿sí? Siguen existiendo niños en Colombia que no pueden estudiar porque no tenemos tecnología en ese territorio, ¿sí? Entonces, todo eso es para cumplir lo que señala nuestra constitución política al declarar que Colombia es un Estado social de derecho. En este Estado social de derecho, el Estado también debe dirigir ese proceso económico, pero también se orienta a un desarrollo integral, a corregir esas desigualdades históricas, económicas y sociales, a ese Estado social de derecho, digamos que también debe dirigirse al desarrollo económico, político, social y cultural, y se debe orientar básicamente
a satisfacer unos mínimos vitales, ¿sí? Unos mínimos vitales, por ejemplo, el tema de la vacuna. El tema de la vacuna también hace parte de esa generación de bienestar social. No es que, sí, no es que, digamos, como lo hicieron otros países, entonces Colombia también lo tiene que hacer. No, eso hace parte de ese cumplimiento de lo que prevé la Constitución Política de Colombia. Uno de los bienestar que debe brindar uno de esos mínimos vitales es la salud, ¿sí? Y para eso tiene que entrar entonces todo un proceso de vacunación idóneo, ordenado, juicioso, ¿verdad? Y digamos que acá también surge esa necesidad de protección del sistema de derechos fundamentales. Por ejemplo, nosotros tenemos un defensor del pueblo, ¿sí? Tenemos mecanismos de protección como por ejemplo la acción de tutela en nuestra constitución política, ¿sí? Y digamos que también tenemos otros derechos importantes, como ustedes ya lo ven acá, en esa constitución política, derechos sociales, económicos, culturales, derecho al trabajo, a la educación, a la cultura, una vivienda digna, y bueno, ¿sí? Todo lo que ya conocemos de nuestros derechos fundamentales. Eso es entonces el análisis de ese Estado social de derecho, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué dice acá la diapositiva? Veníamos de un conflicto, ¿sí? Y de una situación social importante, ¿sí? Donde se generan unas necesidades adicionales. Y acá ya no está Dios, el rey y las leyes en ese orden, sino prima lo que es la constitución y posteriormente las leyes. Obviamente el tema religioso va a ser importante, ¿sí? Pero fíjense que no va a estar por encima de las leyes, ¿sí? Porque la misma ley contempla que pueden existir diversas religiones, ¿sí? Diversas religiones. Entonces, ahí también va a estar, pero no considerado así como en el estado absolutista. ¿Quieren mencionar algo adicional? ¿Tenemos preguntas o de pronto encontraron algo que también puede llegar a ayudar en esa construcción colectiva? Recuerden que tienen toda la libertad de abrir micrófonos. Entonces, Concepción, para que no nos confundamos. Estas son las clases de estados, ¿sí? Ya otra forma es cómo estamos organizados. Colombia entonces es un estado social de derecho organizado en república ¿qué? Unitaria. Unitaria. Unitaria, unitaria, ¿sí? Entonces, primero que todo, analizar estas formas de estado. Colombia es un estado social de derecho y ya vamos a entrar a ver, después que hablemos de la evolución del concepto, eh, porque es unitaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea unitaria? Y ver, digamos, otra forma de organización que es la federal, como por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Que cada estado tiene su constitución. Colombia solo tiene una constitución, ¿sí? Entonces, para que no nos confundamos, una cosa son esas formas o clases de estado, ¿sí? Por ejemplo, Colombia es un Estado social de derecho y a su vez está organizada como república unitaria, ¿sí? Como república unitaria. Entonces ahí para que vayamos ubicando en esa gráfica mental que vamos haciendo los conceptos que encontramos, ¿sí? Les escucho. ¿Va claro el tema? ¿Vamos bien? ¿Necesitamos devolvernos alguna partecita que no nos quedó tan clara? ¿O de pronto encontramos en esa búsqueda de conceptos algo adicional que podamos complementar también? Profe, yo tengo una duda, pues no sé Sí. si la duda sea un poco superficial, pero es entre el Estado unitario y el Estado federal. Ujú. Entiendo que el Estado unitario, profe, lo que acabas de decir, yo tengo como ejemplo Colombia, porque Colombia es un Estado unitario. Si bien es cierto que su soberanía está por todo el país,
ninguno de sus subestados o departamentos es autónomo como los estados valga la redundancia, los estados de Estados Unidos, pero entonces se aplica también en Estados Unidos la soberanía como tal. Entonces, no encuentro por qué Colombia no puede ser un estado como se organiza Estados Unidos, que es el federal, si, Ujú. digamos, su soberanía está en todo el país. En cambio, en Estados Unidos, los estados tienen autonomía, pero se apegan a su soberanía que es total. No sé si me hago entender. Sí, 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 Juan Nicolás. Veo por dónde va la pregunta, pero de pronto, que te pediría eh, esperarnos mientras avanzamos esta y llegamos a analizar. Una vez terminemos esto, vamos a analizar las diferentes formas de organización, la unitaria y la federal. ¿Sí? Entonces, voy a tener muy en cuenta tu pregunta. Ahí te me estás adelantando un poquito. Voy a tener muy en cuenta tu pregunta para que cuando lleguemos al análisis de estos conceptos, de pronto ir dándote respuesta a medida que voy dando la explicación. ¿Te parece? Sí, sí, señora, profe. Perdón, ¿Sí? me adelanté. ¿Estás? No, y está perfecto. ¿Sabes por qué me ayuda? Para ir dando e ir direccionando, digamos, la explicación, ¿sí? Que es muy posible que sea una duda generalizada también, ¿sí? Entonces, de pronto, otro compañero, otra compañera tiene la misma duda y entonces es bueno ir sabiendo, de acuerdo con su lectura previa, por eso también me gusta dejarles lectura previa, porque eso puede ayudar a enriquecer la clase y ustedes no se irían con la pregunta, ¿sí me entienden? Entonces, la voy a tener muy en cuenta, pero sí te voy a pedir de pronto, eh, me esperes cuando lleguemos a este tema, ¿vale? Para revisar cada una de las formas de organización de los Vale, profe, sí, estados. señora. Listo, vale. Y te pido, porfa, que la próxima clase, yo creo que vamos a estar viendo este tema, me acuerdes de la pregunta y me digas si se te dio respuesta o no se te dio respuesta. Sí, ¿Vale? señora. Porque para Listo, profe. respuesta a tu inquietud, debemos analizar, digamos, primero las dos formas y ver las características de una y otra para así poderte dar respuesta. ¿Vale? Vale, profe, perfecto. Listo. Muchas gracias. ¿Nicolás o Juan Nicolás? Juan ¿Cómo te digo? Nicolás. O Vale. bueno, Nicolás, pero pues si hay otro Nicolás en el curso sería Juan Nicolás. Vamos a ver. Creo que no. Creo que no. Creo que no hay. Ah, entonces Nicolás, profe, puede ser. Sí, señora. Nicolás. Listo. Sí, señora. Listo, Nicolás. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? ¿Hicieron la tarea? Profe, no sé si de pronto, es que si la profe le nombró sobre las dos clases de estado unitario. Todavía no hemos llegado allá, Ah, bueno, Andrea. bueno. Sí. Ya estamos cerrando Estado Social de Derecho, estamos cerrando esas clases de Estado, ¿sí? Y de pronto alguien tiene algo más que mencionar, que complementar, ¿no? Profe, yo tengo una ¿Preguntas? pregunta. Sí, Dime, Laura. es que no me quedó claro lo de, o sea, en nuestro caso Colombia, que es un estado social de derecho y a la vez Ujú. organizado en república unitaria, o sea, no entiendo cómo esa, o sea, no entiendo como si tuviera dos clases de estado, entonces no me queda claro. No, no son dos clases de Estado, no son dos clases de Estado, Laurita. La clase de Estado es Estado Social de Derecho y digamos que todos los estados del mundo pueden organizarse de manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos decidió organizarse y tener cada estado una constitución política, ¿sí? Entonces, en ese país, por ejemplo, para un estado, para un hecho
existe pena de muerte, pero para otro no, por ejemplo, ¿sí? Y así hemos visto varias películas, ¿sí? En las que en un estado sí de pronto se puede hacer determinada cosa y en otro no. Digamos que esa es una forma de organización por diferentes situaciones que se puede presentar, por la extensión, por las diferentes complejidades del territorio, sí. Eso también va de acuerdo con la evolución que ha tenido, digamos, constitucionalmente cada estado. Nosotros decidimos ser república unitaria, ¿sí? Tener una sola constitución, que esa constitución fuera para cualquier ciudadano, desde La Guajira hasta el Amazonas, ¿sí? Una sola constitución y esa va a regir, digamos, para todo el país. Nosotros también tuvimos una evolución importante. Ahorita nosotros en algún momento fuimos también federales, ¿sí? Por acá les voy a mostrar otras diapositivas. Nosotros también tuvimos esa organización. Sí, profe, me parecía que entre 1863, más o menos. Ajá, sí. Miren, acá. En 1853 nosotros tuvimos una constitución federalista, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá nosotros también hemos pasado, digamos, por una evolución en materia constitucional importante, ¿no? Acá iniciamos también, 1811 también tuvimos constituciones federalistas, entonces estaba la de Santa Marta, la de Santa Fe, la de Tunja, bueno, alcanzamos a tener 21 constituciones en este lapso. Imagínense, 21 constituciones, ¿sí? Entonces después pasamos a la de 1830, 1832, 1843, digamos que ahí estábamos en una situación social compleja, ¿sí? Estábamos también saliendo de ese régimen de España, existían muchas, digamos, movilizaciones sociales importantes, empezaron los criollos también a exigir esos derechos para decidir, ¿sí? Pero entonces 1853, también Constitución Federalista. Acá se crea una confederación en 1858, entonces se unen varios para crear una constitución, ¿sí? Tenemos en 1863 una constitución de Río Negro, ¿sí? Entonces fíjense que nuestra evolución constitucional, y también estábamos mirando, oiga, ¿cómo nos organizamos? ¿Sí? Entonces no puede ir Tunja por un lado, Santa Fe por otro lado, Cartagena por otro lado, ¿sí? En ese momento, imagínense, nuestra forma de organización era básicamente igual que la de Estados Unidos, ¿sí? Y eso fue evolucionando. Y al final se acordó, de acuerdo pues por las diferentes requerimientos del país, no es tan extenso de pronto como Estados Unidos, la población también, el número de población, los recursos, bueno, eso genera muchos cambios, ¿no? Ser un federalista. Entonces, a través de la Constitución del 91, digamos que ya se institucionaliza que Colombia va a ser una organizada de manera unitaria, ¿sí? De manera unitaria. Pero eso ha sido, digamos, producto de una evolución importante en materia constitucional, ¿sí? De acuerdo con esas exigencias propias del país, ¿sí? Pero yo creo que ya cuando lleguemos un poquito más allá, Laurita, lo vamos a explicar un poquito más a fondo. No sé si de pronto doy respuesta a esa pregunta inicial que me hiciste, ¿sí? Entonces, Profe, sí, una señora. cosa son las formas, Ujú. una cosa son las formas, ¿sí? Nuestra forma es Estado Social Derecho. Ahora, una vez dicho eso, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Sí? Perfectamente podríamos ser federal, perfectamente, también, ¿sí? Podríamos estar organizados como Estados Unidos,
¿sí? Pero fíjense que las dinámicas son completamente diferentes, las necesidades del territorio son completamente diferentes, la economía es completamente diferente, ¿sí? Y entonces se decide que la mejor opción es que nos organicemos como república unitaria, ¿sí? Ese gobierno va a decidir todas las políticas, ese gobierno va a fijar cómo se debe atender, cómo vamos a atender a los más vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, esos beneficios que son de gobierno nacional son para los jóvenes desde La Guajira hasta el Amazonas, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos sí pueden tener políticas, hay unas políticas para cada estado, ¿sí? Dependiendo de esas necesidades propias de ese territorio. ¿Te quedó de pronto clara esa organización o esa diferencia? Sí, profe, muchas gracias. O sea, es decir que una cosa es el estado que se quiera, o sea, que se quiera estipular para cada país, ¿sí? Y otra manera, organización que quiera llevar ese país. Y pues ya, Exacto, listo. exacto. Entonces una es, ¿qué clase de estado vas a ser? Ujú, ¿Sí? Y entonces nosotros decidimos ser un estado social de derecho, derecho. donde vamos a generar, y una de las, digamos, obligaciones es generar ese bienestar social, ¿sí? Desde La Guajira hasta el Amazonas. Ahora, ¿cómo nos organizamos? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a llevar bienestar desde acá hasta acá? ¿Sí? Entonces, la otra es ¿cómo? ¿Cómo me voy a organizar? ¿Sí? Porque es que si yo tengo acá un presidente y en este momento, que ahora es 9 de la mañana, 8 de la mañana, me surge una necesidad en, en Guajira, y a las 9 de la mañana me está generando una en el Amazonas, pues es prácticamente imposible que esta sola persona llegue a los dos lugares de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, esa forma de organización unitaria me va a hablar de diferentes conceptos. Por ejemplo, la descentralización, la desconcentración, la delegación, ¿sí? Que ya la veremos una vez agotemos lo que es este concepto, ¿sí? Es la forma como nos vamos a organizar, la forma como yo voy a brindar ese bienestar social a todo el país, porque yo solo no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces necesito a mis ministros y a su vez esos ministros a otras personas para que trabajen. ¿Qué es lo que necesita La Guajira? La Guajira necesita acueducto, ¿ok? Tengo un ministro, ¿sí? Y ese ministro a su vez tiene otras personas para generar ese acueducto, ¿sí? Ahora, ¿qué está necesitando, por ejemplo, Amazonas? No sé, ¿qué será? Está necesitando un tema económico, de vivienda. Tiene su ministro y ese ministro a su vez tiene otras personas que trabajan en ese tema. Todo esto para generar un bienestar social. Ahora, todo el país está necesitando salud por la pandemia. Tiene su ministro trabajando en todo el país para generar ese bienestar. ¿Sí? Entonces, somos un Estado social de derecho y para llevar ese bienestar a todo el país necesita organizarse. ¿Y cómo se ha organizado? ¿Sí? A través de una república unitaria. ¿Sí? Ahí me les adelanté otro poquito. Ahí ya les voy dando más información a la que vamos a llegar. Pero ojo, para yo revisar esto, si lo quieren ir leyendo, para yo revisar esto, necesito previamente haber analizado
que es ese Estado unitario, y compararlo, por ejemplo, con el Estado federal, que eso sería para la próxima clase. ¿Sí? Los temas de la próxima clase, si los quieren seguir investigando, recuerden para esos puntos adicionales. ¿Bien? Laurita, ¿te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? No es que todo entre a una misma bolsa, ¿sí? Entonces, no es que en esta misma bolsita yo voy a tener Estado Social de Derecho y tengo unitario y tengo federal. No, básicamente este se saldría a hacer otra bolsita, ¿sí? Y Colombia sería Estado Social de Derecho organizada en forma de república unitaria. ¿Sí? Un Estado podría ser perfectamente Estado Social de Derecho, pero organizado en forma de república federal. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. ¿Vamos bien? Creo que esa era una de las... Sí, señora. Esa era una de las confusiones que tenías, Concepción. Si no estoy mal. Uy, como que la sigo teniendo, profesora. No digas, cuéntame. Cuéntame y salimos de eso de una vez. Lo que pasa es que cuando uno se pone a indagar, encuentra clases de Estado, formas de Estado, tipos de Estado. Hasta ahora creo que la que he logrado aclarar son las clases de Estado que, si no estoy mal, surgen a partir de la abolición del absolutismo, que pasamos a un Estado liberal y de ahí pasamos a un Estado social de derecho, ¿sí? Ujú, Esas son las clases de Estado. ujú. ¿Cuáles serán las formas de Estado y los tipos de Estado? ¿Y cuáles encontraste? Inicialmente encontré como forma de Estado la república y la monarquía, aclarando que la república puede ser general, puede ser federal y que puede ser central, y que la monarquía puede ser absoluta y puede ser constitucional. Y hay una diferenciación entre la forma de Estado y la forma de gobierno. Eso también. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, Pero es que como Concepción. se lo encuentra que es, uno en el camino. lo que es Estado y gobierno, sí son dos cosas diferentes. Lo Que de esas ya las unidad- vamos a ir analizando más adelante. ¿Sí? Lo de Estado Vamos a ir paso a unitario, paso. sí, lo de Estado unitario, Estado federal y Estado federado corresponde a formas de Estado, Formas de organización. formas de organización del Estado. Claro, claro, esas son formas de organización. Y por allá encontré otra cosa que decía tipos de Estado y los agrupa a todos: unitario, federal, confederado, democrático, autoritario, totalitario, liberal, de bienestar, Estado neoliberal. Entonces hay que... Esas son de organización, de organización. ¿Sí? ¿Cómo se van a organizar? Entonces, las formas, para mí, digamos que cuando nos hablaste de las que habías encontrado como formas de Estado, es básicamente lo que hemos visto el día de hoy, en esas clases o formas de Estado. Para mí, las clases, formas y tipos de Estado son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo. Ahora, ¿cómo entran a organizarse? Ya es otra cosa. Y se pueden organizar como, como Estado federal o como república unitaria. ¿Sí? Sí, señor. Más clarito, tienes de pronto, no sé, que quieras proyectar algo y yo te voy indicando más o menos un poco más gráfico. No, no, señora. Seguiré leyendo a ver si entro en la onda, porque es como difícil. La Pero próxima entonces, clase mira, me manifiesto. Si no logro organizar las formas de Estado, los tipos de Estado y las clases de Estado, que usted dice que es la misma cosa, entonces le hago una pregunta que tenga más sentido, porque ahorita no estoy confundida ahí. listo, perfecto, listo. Seguiré leyendo. Bienvenidas todas las preguntas. Sí, Pero señor, entonces, de pronto, gracias. para que no te me vayas a confundir, Concepción.
señora. Lo que es forma, clase, ¿cuál era la ¿Tipo? otra? Tipo, que de pronto habías mencionado, Sí. son las mismas. Ojo, de Estado, ¿sí? Cuando de pronto encuentres diferencias entre Estado y gobierno, ¿sí? Eso es un tema más adelantado, ¿sí? Es más adelantado, entonces te pediría lo guardes y cuando lleguemos a ese punto lo socializamos. ¿Todo esto para qué? Para no confundirnos, ¿sí? No confundirnos. Y esta partecita es muy importante, ¿sí? Esa diferencia entre Estado y gobierno es muy, muy importante. Pero hasta ahora solo vamos en la clase de Estado. Después revisamos cómo estamos organizados y a partir de eso empezamos a ver algunas diferencias como esta tan importante que ya tengo prevista, la diferencia entre Estado y gobierno, ¿sí? Entonces, mi recomendación también es ir de pronto a la par, ¿sí? Para no confundirnos. Y es que de pronto estamos metiendo todos los conceptos en una sola bolsita y no. Hasta ahora vamos con las clases o formas de Estado, ¿sí? Clase o formas de Estado. Ya luego miraremos cómo están organizadas y a partir de eso empezamos a sacar todas las diferencias. ¿Vale? ¿El Estado federal es un tipo Ujú. de Estado? Es una forma de organización. ¿Es una clase de Estado también? Es una forma como se organiza un Estado. Bueno, pero es que Ahí ya lo vamos viendo poco a poco. como encuentra uno tantos enfoques, como le digo, forma de Estado, clase de Estado, tipo de Estado. Sí, Claro, pero independientemente de la ¿hasta qué forma de punto pueden ser gobierno, que es otra sinónimos? cosa. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto pueden ser sinónimos, no? También Concepción. Tipo, clase, forma. Ujú. Sí, señora. Bueno, cualquier cosa, acá estamos siempre con la disposición para dar respuesta, Sí, ¿vale? señora. Cuando me organice mejor Vale. mentalmente. Gracias. Bueno, entonces, de esa evolución histórica ahora del concepto de Estado, que también es importante. Entonces, es en la Edad Media, o más que en la Edad Media, perdón, en la Edad Moderna, cuando aparece la idea del Estado. ¿Sí? Entonces nos encontramos hacia los siglos XVI, XVII, periodos en los cuales hay importantes pensadores que dan un nuevo sentido al término de Estado, ¿sí? Como por ejemplo Jean Bodin, Thomas Hobbes, son considerados como iniciadores del pensamiento moderno, liberal y político. Y acá encontramos en la parte izquierda de la diapositiva a Niccolò Machiavelli, ¿sí? Quien introduce el término Estado como una estructura política en su breve tratado del Príncipe, ¿sí? Esa se publicó sobre 1531 y digamos que se anticipaba hacia la regeneración del Estado al considerar las diferentes formas de principado y cómo se adquieren, sin olvidar que el príncipe ha de ser del pueblo, ¿sí? Entonces, una de las primeras concepciones de Niccolò Machiavelli. Luego tenemos a Jean Bodin, ¿sí? Que vivió de 1530 a 1596, y digamos que publica una de las obras más importantes del pensamiento político moderno, donde recoge una completa descripción de la teoría del Estado, titulada La República, publicada en 1576. Fíjense que acá, así lo vemos como muy, muy claro en el tiempo, ¿no? Para ir haciendo ese esquema y esa línea mental, 1536 y acá pasamos a 1576. Y digamos que en esta obra eh,
da la noción de la soberanía en un poder supremo, y era el poder el de las leyes, el poder era el de las leyes. Y en ese sentido, los magistrados se debían al rey y no continuarían con su indecencia, como lo señala en el propio escrito. Para Bodin, digamos que un gobierno justo es la ley, es aquel en donde el Estado está conformado por la comunidad. Y fíjense que ahí entonces se van sumando esos elementos iniciales que analizábamos en este concepto, ¿sí? En este concepto. Entonces acá solo para recordar los elementos constitutivos, el conglomerado, que es la población, el territorio, la autoridad que ejerce que se ejerce a través de sus propios órganos, el reconocimiento de la soberanía de otros estados. Vamos a ir viendo cómo estos elementos se van a ir incorporando en esa evolución de conceptos, ¿sí? Y es que acá, por ejemplo, ya empieza a señalar que el Estado debe estar conformado por la comunidad, o sea, por ese elemento que se denomina, por ese conglomerado, ¿no? Por ese conglomerado. Acá. Luego sigue Thomas Hobbes, ¿sí? Que vive de 1588 a 1679, y en su obra Leviatán, que ese creo que lo han escuchado bastante, publicada en 1651, señala que la soberanía es absoluta, indivisible e irrevocable. Y digamos que Thomas Hobbes fue un fiel defensor del poder ilimitado del Estado, y manifestó que la naturaleza del Estado es la naturaleza del hombre que no nace, sino que se construye, y que los derechos se constituyen como esa esencia de la soberanía que residen en el poder soberano y en la conservación de la paz y la justicia. Y digamos que para muchos autores Leviatán representa la fuente del constitucionalismo moderno. Pasamos ya damos un avance, y durante los siglos XVII y XVIII, diversos filósofos europeos desarrollan el concepto de derechos naturales, y entre ellos se destacaría Hugo Grocio, que lo ven acá. Lo ven acá. También vivió de 1583 a 1645 y fue considerado como el fundador de la Escuela del Derecho Natural racionalista. Para otros tan solo fue un humanista jurídico. Grocio consideraba que los derechos naturales se extendían a la naturaleza de las personas de manera individual y con libertad, permitiendo actuar en el derecho civil a través de la propiedad, manifestando esa igualdad de personas al consentir y acceder a ella, y a la libertad en el derecho, por ejemplo, del matrimonio. Entre otros reconocidos autores se encuentra él, Samuel Pufendorf, ¿sí?, que vivió de 1632 a 1694 y fue uno de los representantes más importantes del justnaturalismo racionalista alemán, para quien, digamos, el hombre es un ser libre, moral e igual, que este es obviamente un principio básico natural que permite al hombre vivir en sociedad y desarrollar sus derechos basados en la dignidad del hombre como ser éticamente libre. También debemos considerar otros exponentes de pensamientos cuyas ideas fueron un aporte al desarrollo de la nación moderna y al desarrollo de los derechos humanos, tal como lo conciben en la actualidad, por ejemplo, John Locke, que también creo que lo han escuchado, vivió de 1632 a 1704, fue un libre pensador e ideólogo constitucionalista inglés. También tenemos
a Montesquieu, quien realmente se llama Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, referido anteriormente y pues cuya obra, digamos que da y del cual se puede extraer el principio político de separación de poderes del que hablaba Diana Uribe en su parte primera de la formación del Estado. También encontramos a Voltaire, que también lo menciona, vivió de 1694 a 1778. Después, bueno, él fue como ese defensor del liberalismo. Después tenemos a Rousseau, que también creo que lo hemos escuchado, vivió de 1712 a 1778, para quien todos los hombres son titulares de todos los derechos. Y por último, Jeremy Bentham, que nació en 1748 y vivió hasta 1832, influenciado por Locke, que discrepaba con Rousseau, consideraba que la libertad es el objetivo principal de la felicidad. Su axioma fundamental hace referencia a que es la mayor felicidad, el mayor número, que es la medida del bien y del mal, así lo consideraba. Y digamos que estos fueron algunos primeros intelectuales, autores que dan inicio a esa concepción de lo que hoy conocemos como Estado, ¿sí? Una parte importante del análisis de esta concepción de Estado es la de la separación de poderes, que comprende al menos 3 momentos desde su conceptualización en la obra de Montesquieu hasta su institucionalización pues, en las diferentes constituciones francesas de 1787 y 1791 y la posterior organización de los actuales sistemas democráticos. Y sobre esa división de poderes, sí voy a dejar, digamos, un análisis también para que vayamos haciendo. Y es, ¿ustedes cómo consideran que está la división de poderes en este momento en el país? ¿Sí? ¿Cómo se están ejerciendo esos diferentes poderes? ¿Sí? Y es que Montesquieu hablaba de una división de poderes para que pudiera existir ese Estado, ¿no? Como un elemento importante de ese Estado, ¿sí? Nosotros somos un Estado, ¿sí? En el que también debe existir una división de poderes, ¿sí? Esa separación de poderes es un aspecto fundamental e inseparable de un Estado constitucional democrático. Y nosotros somos un Estado democrático, ¿sí? Así lo recoge nuestra Constitución Política, que lo acabamos de ver en esta diapositiva. Mírenlo acá. ¿Sí? Y también lo prevé la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que dice: una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. ¿Sí? Locke, en su obra, ya vamos terminando, regálenme 2 segunditos. Locke, en su obra publicada en 1689, señaló que los poderes son limitados para el monarca, ya que la ley y tribunales por una parte y la coacción organizada de otra, tanto para imponer el orden interior, respaldando la ley y las sentencias, como para asegurar la independencia exterior frente a las demás comunidades. O sea, para este autor era esencial la división de poderes y el establecimiento de órganos independientes en función de las competencias legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Montesquieu, también como ya se ha referido y como lo han visto en el video, trata sobre la separación de poderes en su obra publicada entre 1748 y 1750, y digamos que recoge un equilibrio entre el poder y la libertad de los ciudadanos. ¿Sí? Una de sus máximas era la libertad termina donde comienza el abuso,
para que no pueda abusar del poder, es necesario frenarlo. Este autor reconoce la división de los poderes en tres clásicos e independientes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, poderes válidos y que vivimos el día de hoy. Bien, entonces les voy a dejar para pensar cómo está la división de poderes en este momento en nuestro país. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Dónde está mi celular? Hace algunos meses, en el mes de mayo, no sé si lo recuerdan, los presidentes de las altas cortes fueron a presidencia a dar, primero hicieron una reunión y luego dieron una rueda de prensa. Ese momento fue criticado por algunas personas, o no fue bien visto, ¿sí? Porque se habló que no estaba existiendo esa división de poderes como debía ser, ¿sí? Yo les voy a enviar a ustedes ese hilo, el hilo es de Rodrigo Uprimi, que se lo recomiendo, empiécelo a seguir en Twitter, a leerlo, bueno, es magnífico. Y entonces ahí señala lo bueno, lo malo, lo desacertado de ese encuentro entre las altas cortes y el presidente de la República. Porque pues no se estaba viendo en alguna medida afectada esa división de poderes, ¿sí? Se les voy a dejar para que la lean y quiero que vayamos pensando ustedes, ¿sí? Jurídicamente, ¿cómo está esa división de poderes? ¿Sí? Por ejemplo, hace 2, 3 días salió una noticia que la ministra de las TICs había estado en la casa de la procuradora, cuando la procuradora es un ente de control, ¿no? Es la jefe de un órgano de control. ¿Cómo está esa división de poderes? ¿Sí? ¿Cómo está esa división de poderes? Porque la ministra hace parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo está esa división de poderes? Cuando, perfectamente sobre todo ese tema, ustedes saben que se tienen que iniciar investigaciones disciplinarias. Y una sería la ministra también, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos actualmente en esa división de poderes? Ojo, desde un punto de vista jurídico. Profe, es que la ley dice esto, esto y esto y esto. Ah, ok. La jurisprudencia ha dicho esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Cómo estamos en división de poderes? Recuerden que nuestra clase siempre va a ir dirigida a ir aplicando esos conceptos que vamos viendo a nuestra situación real. Vamos a ir, ¿cómo es que lo digo yo? Aterrizando todo eso que estamos viendo a nuestra situación particular. ¿Sí? Desde una posición crítica, jurídica, ¿sí? Y constructiva. ¿Bien? Entonces ya mismo te voy a enviar, Andrea, el hilo que les digo para que lo lean, lo analicen y lo vamos pensando. Bien, con eso les dejo descansar el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Me voy un poco preocupada por las dudas de Concepción, pero muy seguramente ya las vamos a ir, ¿qué? Subsanando en la medida que vamos adelantando los temas. Recuerden, para la próxima clase vamos a ver, si quieren puntos adicionales, forma unitario, federal, ¿sí? Yo creo que ya para la siguiente, para DB8 veríamos lo de diferencias entre Estado y gobierno, ¿vale? Para que lo vayan revisando. Andrea, ¿qué día tenemos examen? El 7. El Bueno, 7. no soy Andrea, pero Gracias. es el 7. El 7, profe. El 7, listo, para que tampoco lo vayan perdiendo de vista ustedes, ¿vale? Listo, les dejo descansar. Si no tienen preguntas, dudas, comentarios.